para mí. En todo caso, señalarle a los alumnos que el tema del sorteo de la cédula es fácilmente solucionable, porque a cambio de una contraprestación que sea mirada como equivalente, ¿no? Don Rafael Medina puede poner algún número en el refrigerador, en consecuencia, luego ahí podemos hacer alguna maniobra tendiente a sacar el número que más le convenga al alumno. Así que eso tiene solución. Eso es lo primero, decirles, tiene solución. Lo de la cédula tiene solución. Bueno, no es fácil hablar de esto porque, claro, uno siempre lo hace desde su experiencia personal y la experiencia personal no necesariamente es la más completa, es la mejor, pero bueno, al menos la que uno conoce. Sí, efectivamente, llevo muchos años tomando exámenes de grado, no solamente en esta universidad, sino que en muchas otras más. Y en esta, de todas maneras, yo me imagino que muchos me han visto tomando grado en la facultad. Ahora, aquí se trata de transmitir experiencia, insisto, tips, como le dicen algunos. Y el primero sería el siguiente. Bueno, ¿cómo me organizo para estudiar? Creo que eso es lo primero, ¿no? ¿Cómo me organizo para estudiar? Aquí no hay recetas mágicas. ¿Ah? De hecho, tengo una experiencia bastante cercana. Tengo a mi hijo, a mi segundo hijo, preparando el examen de grado en la Universidad de Chile, así que está en el mismo trance que muchos de ustedes. Así que más encima tengo esta experiencia que es bastante cercana. Y lo primero de cómo me organizo, bueno, es planificar el tiempo, ¿no? Planificar qué tiempo estimo yo que debiese demorarme, ¿no? O debiese llevarme esta preparación. Y en ese sentido siempre recomiendo ser súper riguroso, porque cuando uno se pone tiempos, se pone metas, ¿no? Porque si no, después uno empieza a chutear este tema y la verdad que se transforma en algo muy complejo. Además que les digo desde ya, no esperen sabérselo todo, porque va a ser imposible que se lo sepan todo. O sea, eso es lo primero que les quiero decir. Va a ser imposible que se lo sepan todo. Y por eso me voy a referir a un par de cosas y estoy seguro que Claudio se va a referir a otras en el derecho procesal. También los textos adecuados. ¿Cuáles son los textos adecuados que ustedes van a encontrar o van a ubicar? Y aconsejo tener todos los textos desde un comienzo, ¿no? Y eso no significa, porque claro, me he dado cuenta, a diferencia de la época cuando uno estudiaba, que uno estudiaba por libros, ¿no? A lo menos por un manual, por manuales completos, ¿no? Hoy día parece ser que se utiliza mucho el apunte. Bueno, cuando los alumnos a mí me preguntan qué opino de tal o cual apunte, evidentemente respondo con sinceridad, no lo conozco. En consecuencia, como nunca he usado apuntes, normalmente no me dedico a revisar apuntes. Por lo tanto, ustedes luego de años de carrera, de haber egresado, uno ya tiene una visión o tiene el criterio para juzgar si un apunte, un texto, un manual, lo que sea, es bueno o malo. Yo creo que ustedes están en condiciones, cualquier egresado de quinto año tiene capacidad para evaluar las fortalezas y las debilidades. Además que si estamos hablando de manuales, por ejemplo, que es lo que yo normalmente les recomiendo a mis alumnos, siempre les digo, mire, en un manual no se acaba ni empieza el derecho civil, pero evidentemente contiene un tratamiento de la materia razonable, pero uno, como ya tiene la experiencia de los estudios de los años anteriores, también sabe si hay alguna debilidad en ese texto, que a veces entonces uno necesitará complementarla específicamente, puntualmente en esa materia con otro texto. Lo otro muy importante, uno no se puede quedar con dudas cuando está estudiando. Las dudas hay que resolverlas de inmediato. Eso es fundamental. Yo no puedo postergar mis dudas. Las dudas tengo que resolverlas y cada uno verá cómo las resuelve, ya sea preguntando a los profesores, profundizando en algún libro, recurriendo a un amigo, etcétera, etcétera. Es decir, hay diversas formas de resolver esas dudas. Respecto de si conviene o no conviene tener interrogador, a mí no me metan en ese cuento porque yo vengo de una época donde no estudié con interrogador. Mi hijo, por ejemplo, utiliza esto del interrogador, todavía no tengo claro por qué, pero lo usa y bueno, no le voy a decir que no si él considera que es lo que se debe hacer.
Yo no lo utilicé y Claudio tampoco, tú Claudio tampoco, ¿no es cierto? No, No, claro, tampoco. claro. No Ahora, existía. no existían, exactamente, no existían, Ahora exactamente. es lucrativo, parece, profesor, el negocio de Sí, los sí, sí, programadores. sí, sí, efectivamente, quizás vamos a cambiar de giro, vamos a cambiar de rubro, ¿no? Bueno, eh, insisto que hay que meterse un poquito de presión. Le insisto ese punto. Métanse un poco de presión. Les vuelvo a reiterar, es imposible que lleguen sabiéndose todo de memoria. El código civil, los códigos procesales, el código orgánico, cédula, eso es imposible. De verdad que eso es imposible, lo cual no significa que no tengan un conocimiento lo más acabado de las materias. Otro consejo, no jugárselo nunca con una materia. Eso es jugar literalmente a la ruleta rusa. ¿Ah? Mire, puede que haya materias que a uno le sean más entretenidas, menos entretenidas, más fáciles o más difíciles, ¿no? Pero por lo menos tener, aunque sea una cultura general respecto a esa materia. Porque a veces a mí me sucede que en los exámenes de grado uno pregunta algo a determinados alumnos y quedan en blanco, así como si nunca hubiesen escuchado lo que uno le está preguntando. A mí me parece que eso es inaceptable en un grado, ¿no? Luego de haber cursado durante tantos años una carrera. Una cosa es fallar en detalles, fallar en la memoria. Bueno, yo en general no pregunto de memoria, por eso estoy hablando de mí. Yo en general no pregunto nada de memoria, salvo que sea algo muy básico, elemental y obvio. Pero no es posible que uno se quede en blanco. O sea, tal como le decía el otro día a un alumno, mire, está bien, no se estudia en detalle la anticresis, pero no puede ser que yo le pregunte a usted lo que es la anticresis y me mire así con cara de qué me está preguntando este señor, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo bien extremo. O el censo, pero hay que saber, aunque sea por cultura histórica, ¿no? Son instituciones que están en el Código Civil y hay que conocerlas todas, ¿no? Además, a veces las instituciones se ponen de moda, ¿no? O vuelven a ponerse de moda. Por lo tanto, no, miren cómo se ha puesto de moda, por ejemplo, la apuesta, ¿no? Con estas rifas, incluso ustedes han visto rifas de casa, ¿ah? Que se han efectuado de dudosa legalidad, dicho sea de paso, ¿no? De dudosa legalidad, ¿ah? Que se han realizado con amplia difusión periodística, ¿no? Bueno, ahí están los contratos aleatorios, ¿no? En el Código Civil, o la renta vitalicia, pensando en lo que son las pensiones, ¿no? O sea, la seguridad social, la renta vitalicia es un contrato del Código Civil. Bueno, entonces, eh, eso hay que tenerlo súper claro. Hay que tener cultura general, o sea, hay que entender todo, hay que saber algo de todas las materias. Ahora, otra cosa que recomiendo siempre es ponerle mucha atención, y por eso que yo soy fanático de las introducciones extensas cuando hago clase, porque en general ahí está el marco teórico, a veces hasta la historia, los antecedentes de cada institución, y eso hace a mi juicio que uno comprende mejor. Por ejemplo, los principios de derecho civil. El otro día, ayer precisamente, a un alumno le salió el principio de autonomía de la voluntad, por ejemplo. Sinceramente lo comentamos y sobre todo yo creo que perdió una preciosa oportunidad de haberse lucido en el examen. Es decir, podría haber recorrido todo el Código Civil con el principio de autonomía de la voluntad, viendo su aplicación, ¿no? En los distintos libros del Código Civil. Fíjense ustedes que a veces hay alumnos que ni siquiera se saben los nombres de los libros del Código Civil. O sea, ahí ya estamos con problemas, ¿no? Los 4 libros del Código Civil. Entonces, los principios generales, tanto los mega generales del Código Civil como los principios generales de las distintas instituciones del derecho civil, son muy importantes saberlos, conocerlos y entenderlos y aplicarlos, ¿no? Y entender dónde están sus manifestaciones positivas. Y cuidado que el cedulario contiene varias preguntas de principio. ¿Ah? Por ejemplo, tenemos principios de derecho a familia, tenemos principios de derecho sucesorio, los principios de la contratación. O sea, en eso les aconsejaría que se peinen,
se peinen en esa materia. Incluso, no me voy a hacer propaganda, pero hay un libro mío que escribí hace muchos años, que está en la biblioteca de la Universidad Central, lo escribí con el profesor Juan Andrés Orrego, que yo sé que es un profesor bastante demandado en sus apuntes, ¿no? Por parte de los alumnos, es muy amigo mío, y ahí fíjense que están tratados todos los principios generales del Código Civil. Entonces, porque de repente uno dice, bueno, ¿dónde estudio los principios? Porque claro, es fácil que yo hable de los principios, pero ¿dónde los estudio, no? A veces ni siquiera están en los manuales o a veces están escuetamente tratados, ¿no? Por lo tanto, fundamental. ¿Qué otra materia es fundamental? Por ejemplo, le decía a mi hijo el otro día, bueno, no te podéis caer en el acto jurídico, pues, viejo. No te podéis caer en el acto jurídico. Bueno, ayer una niña, para que vean ustedes, no vamos a dar nombre porque aquí tenemos la ley de protección de datos. Eh, Fíjense que se cayó en algo tan fundamental y así empezó mal el examen, porque el examen empezó mal y qué complicado cuando el examen o la respectiva cédula comienza tan mal, ¿no? Se equivocó a propósito del error, del error vicio de la voluntad, el error vicio de la voluntad, y específicamente con una pregunta relacionada con el error esencial. Les estoy dando ejemplos para que ustedes se den cuenta. O sea, en el acto jurídico también pienso que es una materia que ustedes deben dominar bien, ¿no? Porque es una materia que cruza transversalmente. Además, lo que pasa que cuando uno domina bien todas estas instituciones generales, a veces es más fácil salir de un aprieto, porque muchas veces, al menos en mi caso, lo que yo hago es hacer preguntas de aplicación o de relación de materia. Por lo tanto, todos estos principios, todas estas instituciones de carácter general actúan como conectores entre las distintas materias del Código Civil. Y que yo estoy seguro que es lo mismo que pasa en procesal. Pero bueno, no me voy a meter en ello porque Claudio le va a hablar al respecto. Pero solamente recuerdo, por ejemplo, Claudio, al profesor José Quesada Meléndez, que en paz descanse, profesor de la Universidad de Chile, Gabriel Mistral, me acuerdo porque yo vengo de esa época de los exámenes de grado donde el profesor preguntaba lo que quería, lo que quería. De esa No había época vengo. cedulario. No había cedulario, ¿no? No había cedulario. Y con suerte habían alumnos incluso. Bueno, y, y me acuerdo que con José, que me tocó tomar grados muchas veces con él, él siempre empezaba con los principios generales de derecho procesal. Y a partir de un principio hacía navegar al alumno por el código respectivo, ¿no? Normalmente era el código de procedimiento civil en aquella época, qué sé yo, con la nulidad procesal, qué sé yo, no sé. Así es que, bueno, voy a, vamos para que sea más fluido también puede hablar Claudio, luego retomo y mejor así, porque si no, qué lata, ¿no? Que uno monopolice la palabra y el otro tenga que estar escuchando, así que vamos turnándonos mejor. Y también quedamos abiertos a las preguntas, porque hay cosas que de repente a mí se me pueden escapar, ¿se fijan? A mí se me pueden escapar. Ahora, lo que sí les quiero decir, en general, quédense tranquilos, y esto yo doy fe al menos respecto de mí mismo y puedo dar fe respecto de muchos profesores porque tengo la suerte de prácticamente, claro, salvo cuando integra el decano, el director de escuela, pero en general en todas las comisiones yo presido y debo, hago fe, ¿no? O doy fe de que la disposición de los profesores es pro alumno. Eso no he visto nunca y se los debo confesar, al menos bajo mi mando, bajo mi dirección, yo jamás he visto una mala actitud de algún profesor hacia un alumno, jamás. Jamás, menos en privado, mire lo que estoy diciendo, menos en privado que el alumno, el profesor podría decir cualquier cosa, ¿no? Total, estamos en privado. No, no. Ahora, distinto es que uno en privado también puede decir, este gallo no sabe nada, evidentemente tenemos el legítimo derecho a decirlo, ¿no? Pero quiero que también sepan eso y estén tranquilos, ¿no? Por lo tanto, nadie los va a reprobar. Y voy al caso de ayer, y Rafael estaba y no. A esta niña se le hicieron varias preguntas, además de aquella que estoy comentando, ¿no? Pero la verdad que no, en general siempre faltaba el gramo para el kilo. Esa es la expresión correcta, ¿no? Porque tú, cuando tu examen ya viene malo, hay que enderezarlo, ¿no? Si tu examen empieza a ir por un precipicio, hay un momento que uno tiene que enderezarlo.
Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que falta el gramo para el kilo. O sea, vienes mal y no logras pararte nunca porque no logras dar una respuesta 100% correcta o 100% completa. Eso también es importante, tener esa fortaleza, de ahí quizás tiene más que ver con la psicología, ¿no? Pero tener esa fortaleza de sobreponerse, de volver a pararse, si le han pegado un combo, entre comillas, un combo académico, ¿no? Volver a pararse. Así que bueno, Claudio, te cedo la palabra, perdón. Gracias, Marco Gracias. Antonio. Y obviamente, la idea, como dices tú muy bien, Marco Antonio, es luego que también Claudio nos dé su parecer, sus consejos respecto de lo que en materia de derecho procesal pueden tomar nuestros egresados y estudiantes como indicaciones para hacer un mejor proceso de preparación. También, evidentemente, dejar que nuestros egresados lo están haciendo a través del chat y estudiantes puedan formular sus inquietudes, sus preguntas, a ver si los podemos también ayudar en ese sentido. Claudio, tú tienes la palabra ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Muchas gracias, Rafael. Bueno, en primer lugar, encantado de estar con usted. Por la invitación, también le agradezco. Y a ver, varias cosas que complementar lo que señaló Marco Antonio. En primer lugar, el examen de grado es un examen complejo, pero no es insalvable. Hay más abogados que gente que ha reprobado el examen. Eso de partida. Entonces, así tienen que enfrentar esta situación. Es un examen complejo, requiere de mucha preparación, de mucho estudio, pero no es insalvable. O sea, muchos somos más los que lo hemos aprobado que los que lo hemos reprobado. Eso en primer lugar. Segundo lugar, yo les recomendaría que estudiaran de la misma manera como han cursado su carrera, porque esa forma de estudio ha sido exitosa durante 5 años. ¿Para qué van a modificar su forma de estudiar si esta forma que ustedes han adoptado durante 5 años está aprobada como exitosa? Tercer aspecto importante, sobre todo en materia procesal, que tengan los cuerpos legales actualizados, los códigos actualizados. No vaya a ocurrir que estén estudiando historia del derecho y que me salgan con una respuesta de una norma que no está vigente. Entre paréntesis, con fecha 30 de noviembre, recién pasado, se dictó la ley 21.394, que introdujo importantes modificaciones en materia de procedimiento civil, procedimiento penal, ley de los tribunales de familia, código orgánico de tribunales, código del trabajo. Eso tienen que incorporarlo y además hacerles presente que está en discusión parlamentaria un nuevo código de procedimiento civil que varía radicalmente del procedimiento escrito a un procedimiento más verbal. Otros aspectos que son como anexos al examen de grado, pero que es importante decírselo. A ver, si les tocara a ustedes la modalidad presencial, yo les sugiero que, desde un punto de vista, si para ustedes es una carga emocional que vaya su papá, que vaya su tía, que vaya su pololo, no lo hagan. ¿Para qué se van a agregar una nueva carga emocional si ya el examen en sí implica una carga importante? Es más, yo les diría que el 50% del éxito de este examen radica en poder dominar sus nervios. No sé si Marco Antonio estará de acuerdo conmigo, pero... No, totalmente, Claudio. Y son puntos re buenos. Efectivamente, yo cuando di el grado prohibí terminantemente que cualquier familiar se apareciera a no sé cuántas manzanas a la redonda de la universidad, ¿no? Claro, porque hay gente que llega hasta con ramos de flores, preparado con la botella de champaña debajo del brazo. Yo tengo una anécdota que es atroz, digamos, con que una vez que presidí una comisión, un alumno en forma, a mi juicio, muy desatinada, no es que la hayamos agarrado mala por eso, ¿no? Pero antes de comenzar el examen de grado, empezó a agradecerle a todo el mundo, incluyendo a su mujer, a sus hijas, a todos que estaban ahí atrás,
Bueno, reprobó en civil, pues, lamentablemente. Y después tú hubieran visto las dos niñitas llorando, la señora también, y esto lo digo en serio, esto no estoy exagerando un milímetro, ¿no? Esta situación. Así que y lo otro que tú dijiste, Claudio, perdón, que es importante, lo de no cambiar el método de estudio, salvo, claro, salvo que el método haya sido medio flojito, ¿no? Durante la carrera, pero en general los métodos de estudio hay que tratar de mantenerlo. Y también es importante algo que no dije, uno debe tener un horario de estudio, un horario. Esto es como ir a la oficina. Esto es como Sí. ir a la oficina. Eso nomás, Claudio. Bueno, otros aspectos adicionales, por ejemplo, en mi caso, ustedes tienen que tener alguna actividad extra estudio que los desconecte. Por ejemplo, en mi caso fue el deporte, que esa actividad a uno lo ayudaba a fortalecer, le daba mayor energía, de alguna manera descargaba los nervios, y eso es muy importante. O sea, insisto, controlar los nervios es buena parte del éxito de su examen. Entonces traten de tener una actividad que a ustedes los permita desconectarlos y de alguna manera aflojar los nervios, o sea, olvidarse por un rato del examen de grado. Y bueno, respecto de estos tutores, yo tampoco me pronuncio, yo tampoco estudié con tutor, pero sí me fijé un plazo de 6 meses para, digamos, rendir el examen de grado. Igual que 6 yo, meses, Claudio, 6 meses. sí, sí. Ojo que cuando nosotros rendimos con Marco Antonio, nosotros, éramos compañeros de universidad, nos examinaba otra universidad, ni siquiera eran nuestros profesores. O sea, el nivel de exigencia era mayor. Bueno, ustedes tienen la ventaja de que lo examinan muchas veces sus propios profesores. Y ahí es donde, entrando ya en materia de derecho procesal, el derecho procesal también es transversal. Uno como profesor, ¿qué es lo que requiere? Que el alumno demuestre sólidos conocimientos en toda la cédula que está interrogando. Que de alguna manera, esta comisión examinadora es como un tribunal. Usted tiene que convencer a ese tribunal que domina las materias que están siendo examinadas. Y en ese sentido les voy a dar un tip, que es pro alumno. Ustedes en el cedulario, cuando sorteen la cédula, hay dos temas. Hay dos temas siempre. Y ustedes ahí pidan permiso para iniciar por el tema que dominen mejor. Porque así, de algún modo, no entran en una suerte, entran más tranquilos, porque ese es el tema que dominan mejor, y el segundo tema puede que tenga algunos ripios, pero si parten con el tema que no dominan o que dominan peor, puede que su examen sea breve y sumario, hablando en términos procesales. En cambio, si ustedes parten por aquel tema que dominan mejor y piden permiso a la comisión y al profesor para decir, ¿puedo dar inicio a mi examen por esta cédula? Sí, perfecto. Nunca he visto que un profesor diga, no, sabe que no, entre por el otro. Siempre los profesores tenemos que examinar a ambos temas. Eso no podemos eximirnos de eso. Pero sí, claramente es más fácil para ustedes que entren a la cancha, digamos, con el tema que dominan mejor. De alguna manera, textos jurídicos, el derecho procesal varía tanto, más que el derecho civil, que los textos hay que irlos actualizando. Entonces son variados los textos, pero sí reiterarles que tienen que ser textos que estén al día. Porque, y otra cosa que también es importante, cuando ustedes estudien, no pierdan de vista el cedulario, porque en el cedulario están contenidos los temas fundamentales que van a ser examinados. Entonces, esa es una guía muy importante dentro de su estudio, más allá de este tutor que puedan decidir tener o no.
el cedulario es una guía importante que ustedes tienen que mantener, digamos, al lado, a la vista, digamos, como decimos en el foro, tenerla a la vista para, de alguna manera, organizar su estudio y ustedes mismos poder interrogarse con cada tema, ustedes ir viendo, a ver, ¿puedo decir esto? ¿Puedo decir otro? Entonces, lo otro, si les toca la modalidad online, que puede perdurar durante un tiempo, es importante que cuando rindan su examen, lo rindan en la ubicación que tenga el mejor internet. ¿De acuerdo? En un examen de grado, Rafael, no sé si te acuerdas, que un pobre cabro se le cayó internet y se puso tan nervioso que después no pudo retomar el ritmo. Entonces, busquen una locación, digamos, que tenga la mejor señal de internet y es más, tengan algún dispositivo extra por si el internet de la casa se les cae, tengan otra opción y que les permita fácilmente seguir adelante con su examen, porque si no, agregan un nuevo elemento de nerviosismo y preocupación. Yo les diría como introducción, esas son mis orientaciones y estoy a su disposición para todas las preguntas que quieran y lo que quiera complementar Rafael y Marco Antonio también. Fíjate Hay que varias incluso, preguntas ya, queridos profesores. perdón, Díganos. solamente con los dispositivos, decir que hay unos dispositivos que son re baratos, ¿ah? Y que son hasta recargables, para que sepan. Entonces, es una buena idea de tener, de hecho yo lo tengo aquí en mi casa, yo tengo dispositivos, incluso, bueno, mis hijos han estado dando pruebas, mi hijo menor, ¿no? En la universidad y yo de repente he tenido que hacer cosas importantes, así que tengo un dispositivo de emergencia, de todas maneras. Eso. Ah. Bueno, otra cosa importante que yo hice cuando me puse a estudiar el examen de grado fue que terminé con mi polola. Eso también les puedo dar ese consejo. ¿Ah? ¿Ah? La soledad es bastante buena. ¿Ah? La soledad es bastante buena para el examen de grado y efectivamente, igual que Claudio, me tomé 6 meses. Empecé a estudiar en marzo y di el examen en agosto del mismo año. Eh, y full fueron 4 meses. Los primeros 2 meses fueron un poco más relajados y los 4 meses siguientes, bueno, ahí ya uno no ve casi no ve la luz del día, ¿no? Pero lo más importante, insisto, es este horario, porque en el fondo hay que ser ordenado. El orden es muy importante en esto, es muy importante, sinceramente. Hay que hacerse un hábito. Esto es hábito. Es hábito. Esto no es para genios, pero sí son hábitos, es decir, responsabilidad y constancia, responsabilidad y constancia. Y otro consejo, y vuelvo a insistir porque lo que dijo Claudio es muy importante en orden a que si el método de estudio durante la carrera ha sido útil, mantenerlo, pero sí un consejo, sí un consejo. Yo al menos les voy a contar cuál es el método que siempre utilicé y efectivamente no lo cambié para el examen de grado. Yo necesitaba, no sé por qué razón, incluso ya era un problema psicológico, de tranquilidad, porque si no lo hacía así, la verdad que llegaba muy nervioso, fuera una prueba parcial, un examen de final de año, bueno, para qué decir el grado, yo tenía que ver 3 veces la materia, yo tenía que ver 3 veces la materia. Y en mi caso, y esto tiene que ver con el examen de grado que tomamos ayer, Rafael, la primera lectura mía era una lectura pausada, pero era una lectura sobre todo de mucho entendimiento, de mucha comprensión y donde iba marcando, ¿no? Aquello que me parecía relevante y dejaba de lado lo menos relevante. Bueno, justamente ayer nos pasó con ese examen de grado, que había mucha memorización, pero escasa comprensión de la materia. Entonces, ojo con eso, tiene que haber una fase, ¿no? Una fase del examen de grado que tiene que ser de comprensión y que me imagino que no creo que va a ser muy extensa, porque por algo egresaron de quinto año, porque no voy a decir que hayan egresado sin entender nada, pues eso sería un problema grave, ¿no? Sería un problema grave. Y luego, claro, en mi caso venía la segunda, ya que era más de memorización, y la tercera era un repaso rápido
La tercera un repaso rápido. Pero eso, nada más, Rafael, perdona, pero eso es muy importante, el método de estudio. Y les voy a dar otro caso. Yo ayer en una prueba de Derecho Civil este lunes, porque como de repente me gusta hacer algunas maldades, pregunté por una norma que estaba derogada a propósito. No se imaginan la cantidad de alumnos que cayeron en la pregunta. Así que les doy ese ejemplo a propósito de lo que dijo Claudio. ¿Y por qué pregunté una norma derogada? ¿Por qué pregunté una norma derogada? Porque en el manual por el cual estudiaron los alumnos estaba derogada la norma que estaba tratada en ese texto. ¿Por qué? Porque había una nueva ley. Si las leyes evolucionan más rápido que los manuales. Por lo tanto, la única forma yo de estar seguro si estoy con un texto actualizado no es con un manual actualizado. Puedo comprar hoy día el manual y mañana aparecer una reforma. Por lo tanto, es el texto legal el que yo necesito tener absolutamente actualizado. ¿Y eso qué significa? Revisar el texto actualizado, porque hay alumnos además que yo ya los tengo perfectamente detectados, ¿no? Estudian por los puros apuntes, pero nunca se han leído el Código Civil, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿ah? Porque los apuntes de repente pueden omitir cosas. ¿Ah? Por la razón que sea. Así que eso, Rafael, perdona, pero eso es re importante, los textos actualizados y nunca, o sea, un libro lo puedo comprar hoy día y mañana ya puede tener alguna reforma, mañana mismo. Mañana mismo. De hecho, a propósito de lo que dice Claudio, yo mismo acabo de escribir un libro, el 2021, sobre el documento electrónico y el derecho notarial chileno, y justamente la ley que hace referencia a Claudio del día de ayer, 30 de noviembre, trae como gran primicia, por primera vez en Chile, la escritura pública electrónica. A propósito de los remates judiciales. Entonces, doy un solo ejemplo, ¿ah? Y estoy hablando de un libro que ha sido publicado en el 2021, ¿ah? Totalmente actual, claro. Algunos de nuestros egresados y estudiantes que están conectados comentan lo siguiente. De todos modos, me gustaría que comentaran algo más sobre los tutores. Al parecer, hay mucha gente que depende de un tutor para dar el examen de grado, más que de la propia preparación personal. Yo solo les puedo transmitir mi experiencia en virtud de la cantidad de egresados que a esta oficina llegaban presencialmente y ahora se comunican conmigo virtualmente. Son muy pocos los tutores que uno se atreve a recomendar en el caso de que el estudiante decida tomar uno. Pero créanme que la mayoría de los que yo ubico, muchos ayudan a estirar el proceso de licenciatura por conveniencia económica, ¿no? Y lo digo porque recibo correo electrónico justificando cuando un egresado se inscribe y después dice, ¿sabe qué, don Rafael? Me voy a bajar de la inscripción porque mi tutor me dijo que todavía no estaba preparado. Y yo tengo que decirle, es la tercera vez que ese tutor le dice lo mismo, porque lleva 3 meses echándose para atrás con la inscripción. Por lo tanto, es muy delicado, creo yo, recomendar a alguien o decir que ese es el camino para. Precisamente porque sabemos que hay tutores que puede que no estén quizás tan bien preparados o hagan este ejercicio de querer más lucrar que preparar al estudiante. Yo siempre les digo a los estudiantes egresados que necesitan un tutor porque consideren que les falta fluir verbalmente con la materia. Busquen a alguien que ya tenga comprobadamente gente que le ha ido muy bien en el examen de grado. Es lo único que les puedo recomendar. Que busquen a alguien que ya tenga un prestigio ganado y que los propios egresados lo recomiendan porque en realidad te ayuda y te aclara aquellas dudas que quizás nunca pudiste aclarar en el pregrado. Y que además maneja nuestro cedulario. Porque nuestro cedulario tiene una forma de conformar las preguntas, los numerales, etcétera, que hay que conocerlo de principio a fin y hay que desarrollarlo entonces de buena manera. Eso por una parte comentan y por otra, la siguiente consulta, en el sentido de saber si es prudente o no ir más allá de lo que el cedulario contiene, es decir, si no es muy conveniente o si lo es estudiar incluso más allá del cedulario. Y por otra parte, otra pregunta, a propósito de la actualización de los códigos. Efectivamente, muchos están de acuerdo, lo comentan acá, de que hay que estar al día con las materias, pero consultan particularmente cuáles son las cédulas que más se repiten. Y aquí yo siempre le digo lo mismo, puede salir la número 1, la número 50,
o puede salir un contenido que se repita 1 o 2 veces en el cedulario o 3. Está muy aleatoriamente distribuido. Salvo que utilicemos el refrigerador, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, Otros perdón, egresados a dicen si ustedes propósito, perdón, recomiendan... ¿Sí? perdona, Rafael, a propósito me estaba acordando una cosa. Tú decías a propósito del cedulario, porque también es importante, nosotros no somos profesores de cédula, Claudio y yo, ¿no? No. Pero yo recuerdo cuando yo empecé a tomar grados hace muchos años en esta universidad, fíjate que la asignatura número 1 era derecho minero, ¿ah? Era derecho minero. Cuando era cédula electiva de minero, exacto, acá Exacto, en Santiago. te lo comento. Y lo otro que quería decir respecto a los tutores, bueno, Claudio y yo de verdad no estamos muy en condiciones de opinar, porque Claudio lo dijo claramente. Ahora, claro, evidentemente hay que buscar siempre una persona honesta, eso es el ideal, caer en manos de personas honestas, pues eso es re importante. Y no solamente honestas, sino que hagan bien la pega, si esto es como todo en la vida. Ahora, yo no sé la diferencia entre un tutor y un interrogador, yo no lo tengo claro, porque una cosa es solamente interrogar y otra cosa es quizás ya cuando uno piensa en un tutor como que es alguien que a uno lo está orientando, lo está guiando un poco más. Entonces, no sé sinceramente cuáles son las diferencias. En el caso, por ejemplo, de mi hijo, a pesar que hablan de tutor, tengo claro que es un interrogador. Es un interrogador. Pero bueno, no sé, la verdad que no sé. Hay que tener cuidado porque, insisto, porque al final como que uno le traspasa todo a este interrogador o tutor. Y aquí tiene que ser al revés. La responsabilidad, la carga está en uno. La carga es de uno, la responsabilidad de uno. Entonces, esto de endosar el problema un poco al interrogador o al tutor es un arma a doble filo, justamente por lo que está contando Rafael, ¿no? Sí, Así es. al final uno es el mejor juez de cómo está. Yo creo que no necesito un interrogador para eso. Basta que me interrogue, por último, bastará que me interrogue una vez al mes, qué sé yo, no tengo la menor idea. Yo, por ejemplo, a mi hijo una vez lo interrogué por gusto y le demostré que estaba mal en tal y cuales materias, pero no por memoria, ¿no? Sino por esto y estoy hablando de un alumno de la Universidad de Chile, ayudante del Departamento de Derecho Económico, etcétera. O sea, ni siquiera un alumno un montón, ¿no? Un alumno destacado. Pero bueno, para que vean ustedes, ¿se fijan? Perdona, Rafael, hay dos alumnos con las manos levantadas, y doña Sí. Carolina y don Eduardo. Si quieren formular alguna pregunta en formato audio, queridos estudiantes, no hay problema, háganlo nomás. Como dice bien Marco Antonio, le damos la palabra, por ejemplo, a Carolina. Yo la veo en cámara también. Gracias, don Rafael. Hola, buenas tardes, profesores. Cortito, quería consultarle al profesor Marco Antonio, salir de una duda. Si la cédula de derecho registral mobiliario es de su autoría y sí, efectivamente está redactada por usted, ¿o Sí, no? Es como un mito sí. urbano que corre, pero en realidad uno como No, no sabe. la redacté yo. La redacté yo. La Vamos redacté, a la silenciar redacté aquí. yo ¿Ya? y la redacté justamente Que vaya para eso. No, anda solo. pensando solamente en que tampoco fuese difícil, ¿no? Y aún más, todos se ríen porque cuando sale esa cebra conmigo, todos dicen chu, o sea, se escucha, ¿no? Y curiosamente yo soy el más blando para interrogarla. Y eso se lo aseguro, que soy el más blando para interrogarla, porque bueno, porque es una materia que domino bastante, ¿no? Y justamente a veces pasa al revés. Cuando hay profesores que dominan menos una determinada materia, a veces terminan complicando más la situación, ¿no? Así es que Exacto. conmigo no va a tener ningún problema. Y la última pregunta para usted, profesor. Tengo una duda, no sé si usted ha revisado, hay una cédula nueva que incorpora al cedulario 2019, que es la ¿Ya? 38 número 1, que es muy cortita. Entonces, si usted Sí. me pudiese aclarar qué es más o menos lo que comprende, porque dice derechos reales, concepto y enumeración en el Código Civil. Eso es todo lo que plantea la cédula. Si usted me pudiese decir más o menos, Sí. porque Bueno, efectivamente a uno le sí, podrían preguntar hasta hipoteca completa, si uno pensara, claro, exactamente. O sea, no, ¿para qué nos vamos a contar mentiras? Porque no se trata de juntarnos, contarnos mentiras, ¿no? Bueno, los cedularios siempre
son susceptibles de ser revisados y mejorados. Eso es lo primero que debo decirle. De hecho han sido revisados y mejorados en el tiempo. Pero yo creo que esta es una cédula bastante, entre comillas, que puede resultar muy amplia o leerse el término muy restringido. Entonces, de partida, esto no fue redactada por mí. Yo en algún minuto revisé los cedularios, pero no son de mi autoría exclusiva, ni mucho menos, digamos. O sea, el último texto no salió de mis manos. Eso es lo que le quiero decir. El último texto no salió de mis manos. Y claro, creo que estoy de acuerdo con usted, en el fondo. Estoy de acuerdo con usted. Si le tocara ese número, Marco, a ella, si le tocara ese número en el grado, ¿qué le preguntaría? ¿Qué me pregunta? Léalo en voz alta, perdón, léalo en voz alta, por favor. Derechos reales, concepto y enumeración en el Código Civil. Digo, para yo no impugnar mi examen, porque aquí yo doy la definición, los enumero y con eso yo me entiendo. No, porque hay toda una parte general de los derechos reales, ¿no? Ya, que uno podría conversar. Hay toda una parte general de los derechos reales, solamente y está esto, la discusión del numerus clausus, el numerus apertus, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden hablar en términos generales, ¿no? De los derechos reales. Eso, y uno puede hacer también relación con otras materias, pues eso también es importante. No olvidemos que a uno le preguntan algo, pero yo le podría preguntar, bueno, dígame usted cuáles son las diferencias entre los derechos reales y los derechos personales. Correcto. Y por ahí podríamos partir a cualquier parte, ¿o no? Ahí podríamos llegar a cualquier lugar. Exacto. Y podríamos terminar en el derecho registral incluso, hablando del principio de prioridad registral, por ejemplo, el derecho de persecución. Así que, ojo. Claro, es que se ve muy simple, pero en realidad puede abarcar, es muy amplio. Muchas gracias, profesor. O sea, focalícese en toda la parte general de los derechos reales, justamente. Correcto. Y lo otro que quería decirle para terminar, lo que le escuché a usted es que usted terminó con su polola cuando estuvo estudiando el grado. Es distinto cuando lo terminan a uno, porque ahí se hace un poquito más complicado sacarlo en 6 meses. Lógico. Pero bueno, por eso. Ya, muchas gracias, profesor. Antes que terminaran conmigo, terminé yo, ¿eh? Ve, así es más fácil que al revés. Los que están casados preparando grado tienen el problema más grande. Pero para el examen de grado la Soledad hace bien. La Soledad hace bien para el examen de grado. Buena consejera. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Gracias. Gracias. Eduardo Fernández también tiene la mano en alto. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, bien usted. Muchas gracias por el pase. Bueno, primero que todo, saludar a los profesores. Me ha tocado, por suerte, ser alumno de ambos. La pregunta es para ambos. Bueno, yo en lo personal he visto al profesor Marco Antonio en grados, no he tenido así la oportunidad de ver al profesor Escudero, y me he dado cuenta que el profesor Marco Antonio siempre, él es la iniciativa en las preguntas en el examen, a diferencia a lo mejor de otros profesores que poco dejan como la iniciativa por parte del alumno. Puedo estar equivocado, es lo que desde mi punto de vista o de mi experiencia personal me ha tocado. No sé si eso también es manejable en lo particular o la experiencia de ambos. Por lo general, ¿ustedes dan la iniciativa o preguntan por parte de cada uno? Muchas gracias. Claudio, tú, ¿sí? Después yo respondo yo. A ver, ya, gracias, Marco Antonio. En mi caso, yo siempre tengo la iniciativa, no porque no quiera dejar al alumno explayarse, sino para orientar su examen, ir de lo general a lo particular, ver los conceptos esenciales dentro del cedulario que sorteó o dentro de la cédula que sorteó. Entonces, de alguna manera, uno va guiando el examen, de modo que el alumno vaya orientando sus respuestas, porque si no puede partir para cualquier lado. Si uno dejara la libertad de expresión así absoluta, puede partir para cualquier lado y eso al final lo va a perjudicar. Esa es mi visión. Sí. Mira, en todo caso, Eduardo, ¿no es cierto? Está más delgado usted, Eduardo, ¿no? De la receta, oiga. Sí. De la receta, oiga. Está más delgado, ¿ves? Sí. Bueno, espero que no sea por el culpa del examen de grado eso, ¿no? Bueno, porque si no me pongo mañana mismo a estudiar el grado.
Bueno, oiga, Eduardo, es bien interesante el punto que hace Eduardo Claudio, ¿ah? Porque efectivamente están esos dos tipos de profesores. Sí, Yo no voy a dar nombre, pero yo conozco profesores que efectivamente hacían la pregunta y se echaban para atrás, esperando que el alumno contestara. Claro, yo, como Claudio, somos más bien de la otra escuela, por decirlo de alguna forma, y si yo tuviese que definir cómo me gustaría que sea un examen de grado o cómo me gusta que sea, lo más parecido a una conversación en derecho. Así es como a mí me gusta el examen de grado. ¿Ah? Claro, y yo voy incentivando al alumno justamente con las preguntas, por orientarlo, como dice Claudio, pero me gusta que sea una conversación jurídica. Eso es lo que yo pretendo en un examen de grado con un alumno. Le damos la palabra también a Geraldine Tapia. Hola, ¿Cómo estás, Geraldine? hola bien, ¿y usted? Geraldine, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Sí, Tanto tiempo, sí, pues. Sí, Diga. quería preguntar sobre qué recomiendan respecto al orden para estudiar el examen de grado. Ya que lo tradicional es empezar por civil y terminar con procesal. Sí. Como todos te aconsejan eso, pero a mí personalmente como que no me ha funcionado mucho. Entonces voy como un procesal, un civil, un procesal, un civil, y siento que avanzo mucho más rápido. Pues sí, perfectamente. ¿Les puedo entregar un dato, profesor, a ese respecto a propósito de las reprobaciones? Sí, sí, Y que tiene dale. que ver un poco con lo que pregunta nuestra estudiante. Cuando hablamos de reprobaciones en la facultad de exámenes de grado, ustedes saben que puede darse por civil o procesal o por la cédula incluso inicial, que son muy pocos los casos. Pero da la casualidad que en cuanto a reprobaciones, solo en materia procesal penal, es al parecer la materia que más se reprueba cuando se reprueba procesal. Y da la casualidad, y lo decía Marco Antonio delante, cuando uno ve las reprobaciones en civil, muchas reprobaciones en civil son por temas vinculados a lo que se enseñó en los primeros años, a propósito de actos jurídicos, a propósito de no conocer la geografía de código. Y eso es lo que llama la atención, ¿no? Porque uno podría decir, probablemente bienes u otras materias más duras, sucesorios, probablemente pudieran ser los lugares donde se caen más los egresados, pero cuando se trata de reprobaciones de civil, las reprobaciones están vinculadas con materias de los primeros años. Y cuando se trata de procesal, las reprobaciones están vinculadas con proce penal. Eso es un detalle. Y las reprobaciones en la facultad, raya para la suma en la actualidad, no alcanzan a un 40%. Están bordeando hoy día el 38-39%. Y la pregunta, dicen algunos, Marisol dice, ¿y a qué se debe? mire, yo tengo una visión del tema, puedo estar equivocado, pero me da la impresión que hay mayores reprobaciones en procesal que en civil. ¿Y por qué? Porque el procesal se termina de estudiar en cuarto año. Entonces, ya en quinto no se estudió por procesal. Entonces, cuesta de alguna manera retomar el estudio, actualizar ese estudio. Y en el caso de lo que preguntaba Geraldine, yo como lo hice, estudié primero civil, después estudié procesal, y los 3 últimos meses estudiaba en la mañana civil, o repasaba en la mañana civil, y en la tarde procesal. Así lo hice. Sí, eso es complicado dar un consejo a Geraldine. Es muy complicado porque esto nuevamente es un tema de sistemas, ¿no? Y qué es lo que le queda mejor a uno. Por ejemplo, yo pensé en algún minuto hacer lo mismo que hacía Claudio, pero a mí no, me descuadró. Entonces no, lo pensé, pero al final no lo hice y seguí en el mismo orden de civil, procesal, o sea, en una suerte de ruleta, ¿te fijas? Pero es difícil ahí poder dar un consejo. En el fondo, es lo que mejor te funciona a ti, Geraldine. Ah, insisto, uno es el mejor juez. Uno se da cuenta cuando algo está funcionando, cuando algo no está funcionando. De verdad que para eso no necesito al interrogador. Ah, no lo necesito para eso. Uno se da cuenta, uno se siente seguro porque uno dice, bueno, por lo menos entiendo la materia, conozco la materia y en definitiva entiendo todas las materias. Perdón, hubo una alumna que preguntó ahí también, perdón, si convenía estudiar más. Sí. Bueno,
es que es difícil decir qué es lo justo, o sea, no sé si me explico, o sea, es muy difícil. Ahora, evidentemente, aquí el tema no es estudiar más o menos, es estudiar por manuales, textos que sean completos razonablemente. Evidentemente no me van a preparar el examen de grado a través del Tratado Luis Claro Solar por los 28 tomos, lo tengo súper claro, ¿no? Pero tampoco pueden estudiar por un apuntito picante, ¿no? Que en definitiva, porque ojo con lo siguiente, a veces los textos muy abreviados son peores para estudiar, porque fíjense que a veces los textos que son un poco más extensos son más explicativos. Y al ser más explicativos, entra mejor. Yo les voy a dar el siguiente caso. A mí me empezó a gustar el derecho civil cuando estaba como recién en cuarto año, casi terminando la carrera, ¿no? Yo incluso fui ayudante de derecho penal, para que ustedes sepan. Y me gustó tanto el derecho civil que no sé si tú te acuerdas, Claudio, que en nuestra época existía el libro Derecho Sucesorio de don Manuel Somarriba, que ese Sí. libro debe haber tenido unas 600 páginas, por lo menos, ¿no? Y estaban también los libros de derecho de familia también. Bueno, yo derecho sucesorio para mi licenciatura lo estudié por el libro de don Manuel Somarriba. Y se van a reír, se me hizo mucho más fácil estudiar por ahí, porque además en nuestra época el derecho sucesorio era mucho más complejo que ahora. Existía lo que se conocía como una porción conyugal, distinguía si los hijos eran legítimos e ilegítimos, o sea, había toda una temática y discusiones, porque en mi época también se preguntaba doctrina, que, bueno, me hicieron aconsejable preparar el derecho sucesorio por ese libro. No sé si con eso contesto la pregunta, ¿no? Pero en definitiva, ¿qué saco estudiar a veces con textos resumidos y quedo lleno de dudas? Sí, es No se cierto. entiende eso. Es absurdo. Al final va más lento. Porque a mí, Claro. además que derecho civil tiene una gran cosa. Hay muchos buenos textos y bien redactados, bien escritos. Entonces uno avanza rápido porque son hasta entretenidos leerlos y nadie pretende que uno se memorice 800 páginas. Pero es como una novela a veces y que uno va avanzando porque va entendiendo todo. Eso es lo que les digo. Y Entonces no se finalmente engañen. tenemos, sí, sí, la pregunta de Katia Valdebenito. Yo voy a comentarle mientras le doy la palabra a Katia también que pregunta lo siguiente también. ¿Conceptos doctrinarios y además conceptos del código hay que manejarlos todos? Me imagino que esa pregunta es más para los más civilista que procesalista, ¿no? Eh, bueno, depende. Depende, ¿cierto? Depende, claro, porque, a ver, en esto juega mucho la experiencia, bueno, influye mucho, dejémonos de cosas. ¿Qué profesor uno tuvo? Influye bastante en esto. Digamos las cosas como son. Eso, ¿para qué nos vamos a pisar la manguera entre bomberos? La verdad que es así. ¿Ah? ¿Y por qué es tan relevante lo que estoy diciendo? Porque uno, al egresar, uno mira para atrás y se acuerda de qué más o menos era importante, qué discusión era más importante, qué discusión en realidad no tenía ningún sentido. ¿Se fijan? O sea, por ejemplo, alguien no me podría decir que no es importante la discusión entre la inexistencia y la nulidad absoluta entre Arturo Alessandri y don Luis Claro Solar. O sea, la verdad que eso lo sabe hasta un alumno de primer año. ¿Se dan cuenta? Ahora, nadie les va a preguntar en detalle, ¿se fijan? Nadie le va a preguntar. Igual, por ejemplo, además que muchas veces tenemos que recurrir a la doctrina porque el problema no está resuelto en el texto positivo. Ejemplo más claro, ejemplo más claro. Bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho real de herencia? Lo que conduce a cuál sería la forma de la tradición del mismo. Bueno, ahí estoy sonado si no me sé las teorías, porque las respuestas no están en el código. Y dejémonos de cosas, a uno le van a preguntar, o es posible que le pregunten, oiga, ¿cómo se hace la tradición del derecho real de herencia?
Pero lo primero que uno tiene que saber es cuál es el problema. Y eso es otra cosa que siempre le digo a los alumnos. Y a mis alumnos, a lo menos a los míos, los reto cuando no me hacen caso. Porque la tendencia al alumno, cuando uno pregunta algo, es a dar inmediatamente la respuesta final. Pero la verdad es que cuando uno se sienta a almorzar, está el primer plato, el segundo plato y el postre. Bueno, el alumno siempre quiere ir a comerse el postre de inmediato, ¿no? Bueno, lo primero que uno tiene que saber cuando estudia Derecho es identificar el problema. Identificar el problema. Entender por qué se produce el problema. Y recién ahí me pueden recitar de memoria todas las teorías que se le ocurran. Pero primero hay que identificar el problema, entenderlo, comprenderlo, por qué se produce. No sé si con eso ha sido un poquito más ilustrativo a propósito de la pregunta que se hizo. Entonces, vuelvo a la pregunta. Bueno, depende, porque yo creo que un alumno de quinto año de Derecho, que egresó de quinto año de Derecho, sabe que hay cuestiones dogmáticas que tiene que aprenderse. Por ejemplo, un alumno no me puede decir que porque no está definido en el Código Civil no sabe lo que es un contrato de adhesión. Porque no está definido en el Código Civil el contrato de adhesión. O qué es lo que es un subcontrato. ¿Qué es la autocontratación? Bueno, esos son temas doctrinarios. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que es un contrato tipo? Bueno, eso hay que saberlo, lamentablemente. Yo me gustaría complementar algo con lo que está diciendo Marco Antonio. Aquí es muy importante, nosotros como profesores evaluamos la comprensión, no evaluamos la memoria. Además, que la comprensión es lo que perdura, la memoria puede ser frágil. Entonces, eso es lo importante, que ustedes entiendan las instituciones. A lo mejor puede que no se acuerden en ese minuto, producto de los nervios, de una definición o de un concepto doctrinario o textual. Pero si ustedes entienden la institución, si la comprendieron, van a poder responder la pregunta. Nadie les va a preguntar, por lo menos Marco Antonio ni yo nunca he preguntado un artículo. Dígame qué dice este artículo. Pero sí le voy a preguntar en qué consiste el embargo y de qué manera se puede efectuar el embargo. Y ahí uno, a raíz de una institución, va desarrollando el tema y va guiando al alumno. Pero les insisto, la comprensión es fundamental. La memoria puede ayudar a la comprensión, pero jamás la va a sustituir. Eso es lo que quería decir. Sí, y además que a mí me ha pasado muchos exámenes de grado que los alumnos se caen en cosas muy elementales. Parece ser que, y eso quiere decir que también es producto de un mal estudio. Está bien, o sea, cuando son cosas muy elementales, yo entiendo que hay un error en la formación, que se trae de antes, pero que tampoco fue superado el problema en el estudio, ¿no? Porque efectivamente uno puede superar problemas de su formación de los 5 años, efectivamente durante el estudio de la licenciatura, pero a veces parece ser que los alumnos creen saber ciertas cosas y como creen saberlas, no se detienen, no las meditan y pasan de largo. Y luego uno se las pregunta, caso concreto, el examen de ayer, nuevamente vuelvo con la alumna. La pregunta específica que yo le hice no fue, oiga, dígame qué consiste el error esencial. La pregunta fue súper básica. Le dije, mire, primero, por regla general, el error de hecho, ¿cómo está sancionado? La alumna me lo contestó bien, pues bueno, o sea, que ya no contestarte bien eso y estamos con un problema, ¿no? Estoy de acuerdo que es una pregunta más memorística, pero le dije, ¿pero esto es por regla general o siempre? No, por regla general. Me dice, entonces, ¿en qué caso hace excepción a este? Error esencial. Bueno, explíqueme usted, y ahí entró ya la pregunta propiamente tal de examen. Estás muteado, Marco Antonio. Ahí se va a desmutear. No sé dónde quedé, perdón, pero estaba hablando del examen de ayer, no sé si eso se escuchó o no. Sí, se Explíqueme escuchó. usted, ahí quedaste. Claro, entonces a la alumna le pedí que me explicara por qué se producía la discusión. Entonces inmediatamente, ¿qué me contesta la alumna? A propósito de esto de comerse el postre de inmediato. Bueno, profesor, hay 3 respuestas. Nulidad absoluta, inexistencia, nulidad relativa. No me interesa, le dije. Quiero saber por qué se produce el problema. Quiero saber por qué se produce la discusión.
Hasta ahí llegamos nomás, po. Porque el otro es memorístico. Pero yo Son, en necesito... definitiva, son verbos superiores los que se desarrollan en el proceso de evaluación en el examen de grado. El referir, que sería parte del vinculado con la capacidad de la memoria, no es suficiente, ¿no? Estamos siempre pensando en que pueden comparar, pueden contrastar, pueden emitir entonces, como decía Marco Antonio, de acuerdo a un razonamiento jurídico, una opinión incluso sobre algún tema, hacer relaciones de instituciones. Y eso es lo que yo estoy viendo, la mayoría de los profesores esperan ver en los postulantes al grado. Y eso tiene que ver con el proceso de preparación, con la comprensión en definitiva de las materias, como también decía Claudio. Le damos la palabra a Katia, ya para ir cerrando, porque la hora avanza, ya son las 7:20. Katia, ¿cómo está? Gusto saludar. Ahora, ojo, Hola. ojo, Rafael, perdón, Katia, antes. Ahora, si tienes una buena memoria, es un don y te bendigo. Claro. Te Así bendigo es, por tener hartas buena pasas. memoria. Porque ayuda, ayuda. No les Sí, voy a claro. mentir, ayuda. La buena memoria siempre va a ayudar. Vamos, Katia. Sí, profesor, es que yo era la que les pregunté sobre respecto a estudiar, porque me pasó, yo estudié mi examen hace un año y en abril pretendía dar el examen y tuve algunos problemas, entonces ahora Retomar. claro, quiero empezar a retomar. Bueno, don Rafael sabe qué me sucedió y ha sido bastante complicado este año, pero bueno, ya estoy mejor de salud. Y como que me tengo pánico a volver a retomar ese hábito que me tomó, por ejemplo, cuando empecé a estudiar acto jurídico. Yo tomaba de 5 apuntes y encontraba como este apunte tiene una cosa, tomaba este manual y entraba en un agobio. Entonces yo quería hacer mi propio apunte y eso me tomó 3 meses de acto jurídico, algo que No, yo podría haber estudiado perfectamente 2 semanas. Entonces, imposible, por eso yo imposible. decía, es necesario estudiar tanto como sacar, porque yo decía, este apunte no tiene este manual no tiene esto otro. Y trataba de sacar cada detalle y tomaba la cédula, claro, la cédula dice tal tema y yo sé que en tal libro dice tal cosa, en tal libro dice esta otra cosa, no necesito hacer mi apunte. Y así perdí mucho tiempo, entonces no quiero volver ahora a volver a estudiar, que espero no empezar de cero, no sé, ahora tengo que evaluar cómo estoy. Y eso, que si es necesario hacer No. eso de picar por acá o irse a la Que- derecha por un manual no, y darle. Katia, es que Claudio le dijo algo que eso, o sea, les hizo ver una ventaja grande que tienen ustedes que nosotros no tuvimos. Ustedes tienen un cedulario, eso es lo primero. Eso es una ventaja enorme. Es un índice, es un índice. Nosotros, el único índice que teníamos eran los programas de cada asignatura. Ese era el único índice que teníamos. ¿Ok? Eso es lo primero. Y en segundo lugar, le reitero, es clave los textos. O sea, se fija que estamos volviendo a lo mismo, pues, Katia. La relevancia de elegir bien los textos de estudio. Es que eso es previo, eso es lo primero que hay que hacer. Decidirse por dónde va a estudiar. Ahora, uno que tiene cultura, uno que ya pasó por los distintos civiles, y mirando el cedulario, uno puede saber si hay algo puntual que le falta. Por ejemplo, le Claro, voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. El libro de actos jurídicos de Víctor Vial, que para mí es el mejor, no define voluntad. Por ejemplo, ahí le doy un caso. Pero es que le falta una definición nomás. Bueno, usted puede ir a otro texto, puede ir, por ejemplo, al Alessandri Somarría y Bodanovich y copiar la definición de voluntad, incluso hasta anotarla en el mismo Víctor Vial o en un torpedo, ahí se fija o no. claro. Eh, entonces, por eso es que es tan importante los textos. Es que, le insisto, volvemos a lo mismo, porque si usted me está diciendo que está yendo a este, está yendo a este otro, etcétera, etcétera, yo quiero que, le debo decir que usted parece ser que su texto base de acto jurídico no era muy bueno, si estuvo 3 meses buscando, o sea, reescribiendo el acto jurídico en Chile usted. Claro. ¿Por dónde estudió? ¿Cuál era su texto base? Primero partí por un manual. ¿Pero Entonces cuál? ahí me equivoqué por uno de naranjos que anda dando vueltas por ahí, uno que preparan para la Universidad de Chile, creo, y de ahí me fui dando cuenta que, claro, tenía como los temas muy acotados, después me fui a Vial, después me fui a Somarriba, estuve como con 5 apuntes. No, Y usted la verdad tiene que que, decir, no. claro, Insisto, y yo el le de vuelvo. Vial sí, era muy bueno, muy bueno. Es que no siempre lo más corto, es que grabes eso en la cabeza, no siempre lo No, más es que básico, ahí fue al los final cortos. trabajo doble.
Exacto. Partí por un apunte y al final terminé con un manual. Bueno, desde ya le digo, en acto jurídico para mí lo mejor es Víctor Vial, incluso más mis alumnos de Civil 1, ese es su cuaderno de clases. O sea, yo les digo, no traigan cuaderno. Lean el libro de Vial, obviamente lo iremos complementando en algunas cositas que puedan faltar por ahí, pero son cosas menores. ¿Se fijan? Ahora, siempre usted va a poder encontrar algo en otro libro que no está en el libro que uno está utilizando de todas maneras. Eso es que es obvio que eso puede suceder. Lógico, lógico. Yo también le podría preguntar, claro, yo no le puedo pedir que estudie el mandato por el mandato de don David Stitchkin, porque es un puro contrato que son como 300 páginas. No le voy a decir al alumno, oiga, para cada contrato necesita un libro 300 páginas. Bueno, terminan 2 años más de estudiar el grado usted. Claro. Claro, me pasaba que a veces tenía dudas, iba y encontraba manuales muy, muy grandes sobre ese tema, y yo quería leerlos. Entonces estaba muy mal enfocada porque era una pequeña duda. Entonces, ¿por qué? Sí, Pero ya después me ordené y lo logré estudiar, pero no quiero volver a eso, como que... Pero ojo cuando uno tiene una duda, a veces es mejor recurrir al texto más completo, porque como tiene más páginas, seguramente aparece mejor explicado. La duda, estoy hablando de la duda, Katia, no para que se quede pegada en ese libro, pero la duda, tiene que recurrir. La duda normalmente no se lo va a aclarar un texto básico. No. No se lo va a aclarar. ¿Se fija? Ah, y otra cosa que yo hacía siempre, y eso lo hice siempre en la universidad, y creo que a Claudio le consta, porque algunas veces hasta estudiamos juntos, yo siempre tenía un manual y al lado un texto de consulta. Sí. Siempre, siempre. O sea, por ejemplo, si estudiaba sucesorio por el manual de Ramos Paso, que es un manual, pero tenía, ahí estoy inventando, esto es una invención, pero tenía como texto consulta al lado justamente por si tenía una duda, el de Somarriba. Bueno, en mi caso es una ficción porque la verdad que yo ahí estudié por Somarriba, pero en otros ramos donde estudiaba por manual, en nuestra época, los máximos manuales que habían en civil eran los de Mesa Barro. No estaban los libros de René Ramos Paso. El manual típico eran los de... Porque es publicaciones, yo lo tuve que preparar por Ramón Mesa Barro. En esa época, yo creo que Claudio también. No sé, Claudio, si tú estudiaste por... Sí, claro. Eso era nuestro texto guía. Pero al lado yo tenía el libro, por ejemplo, de Abeliuk de obligaciones, por si tenía una duda. ¿Se fija? O sea, uno no puede tener el puro manualcito. Sí, o sea, hay un manual que es lo esencial, pero tiene que tener un texto que le aclare las dudas, porque claro. y aclarar las dudas significa disminuir el nerviosismo, porque usted se siente más segura cuando ha aclarado todas sus dudas, pero en cambio, tal como dice Marco Antonio, si usted deja una duda sin aclararla, se va llenando de incertidumbre, nerviosismo, inseguridad, etcétera. O sea, la mayor seguridad que va a lograr usted es su estudio, es su conocimiento. Mientras más estudio, mientras más conocimientos tenga, su seguridad y su tranquilidad va a ser mayor. Pero si deja así pasajes oscuros, digamos, sin atender dudas, eso le va a generar un nerviosismo mayor. La mayoría de esos manuales más que ustedes comentan, profesores, están disponibles hoy día en las redes, están disponibles también. Y en la biblioteca de la Universidad Central están todos. Claro. Sí, en la biblioteca están todos. Exacto. Están todos. Pueden ingresar a la universidad desde agosto en adelante, están abiertas las puertas, pero tienen que, en el caso de los egresados, comunicarme si, por ejemplo, quieren venir a estudiar a la sala del 4º piso. Habitualmente están viniendo no más de 2 o 3 egresados acá en el 4º piso. Si alguien quiere venir y estar en esa rutina que hablaba delante Marco Antonio, que hay que retomar en algunos casos, obviamente lo pueden hacer, pero me tienen que escribir para yo poder darle las autorizaciones que otorga acá la administración de los edificios. ¿Ya? Desde 9 hasta esta hora de la tarde, 7:30, los dejan estar sin ningún inconveniente, de lunes a viernes. Se los doy porque si a alguno le falta un espacio para estudiar, acá todavía tenemos un aforo de 14 personas, está disponible en la sala de estudio. Bueno, ya son las 7:28, yo creo que ya hemos abusado incluso del generoso tiempo que
tanto el profesor Claudio Escudero como Marco Antonio nos han entregado, me da la impresión de que por las respuestas a las preguntas han sido contestadas todas las inquietudes generales de nuestros queridos egresados y egresadas. Solo decirle a nuestros queridos estudiantes de Derecho, egresados y egresadas, que efectivamente cambió harto el examen de grado de lo que era hace algunos años, ¿no? A muchos abogados de la facultad, por ejemplo, recuerdan una época en que el grado de la central era muy draconiano, decían algunos, sabe o no sabe, y si no sabe, se acabó la interrogación. Hoy día tienen muchas posibilidades de continuar en la interrogación porque está todo reglamentado. Hay un cedulario que claramente se decía por parte de Marco Antonio, es un índice, usted sabe cuáles son las materias, está normado este proceso. Miren el dato, vamos a completar ahora en diciembre más de 400 exámenes de grado en modalidad online y no hay ninguna solicitud de impugnación. Eso habla de cómo ha ido el proceso objetivándose en el tiempo. Como decía delante Marco Antonio, el ánimo de los profesores, yo también doy fe de eso, es de generar el espacio de conversación jurídica con el estudiante. Por lo tanto, dispónganse a eso, queridos estudiantes egresados y egresadas. De eso trata el examen de grado, donde demuestren vuestras capacidades y habilidades en el ámbito, sobre todo, de la argumentación, del razonamiento, con los contenidos que están determinados en los cedularios. La próxima semana, además, voy a mostrar ya la primera semana en rigor para mí del mes de diciembre, no obstante, hoy día ya estamos en diciembre. Voy a mostrar exámenes de grado grabados en el mes de noviembre, aquellos que han sido autorizados por los propios académicos y, por supuesto, por los propios postulantes. Y esto se viene haciendo desde agosto, ¿eh? Nosotros mostramos los exámenes de grado. Y cierro diciéndoles a todos y a todas que queremos, como unidad de apoyo y seguimiento al egresado, y así también estamos en absoluta concordancia con la dirección de escuela, que los grados online permanezcan y que usted decida si lo quiere dar online o lo quiere dar presencial. De hecho, hoy día tomamos grados presencial. Por lo tanto, eso es lo que pretendemos, porque creemos que son los tiempos actuales y además porque desde el punto de vista de cómo se lleva a cabo el proceso, no hay ninguna diferencia en términos de sus resultados. Yo tengo los mismos indicadores del año 2019 al año 2021 respecto de aprobaciones y reprobaciones. Y si alguien no quiere rendirlo en formato online por las dificultades técnicas, como comentaba delante Claudio, que pueda tener en su casa, venga a rendirlo acá. Y yo lo conecto directamente con los profesores si es que los profesores lo van a tomar de manera online o pueden venir ellos presencialmente si así lo determinan. Así que esperemos que evidentemente todo eso se dé favorablemente y si así ocurre, les comunicaré a través del Facebook y de las plataformas una resolución en ese sentido por parte de Decanato. Quiero agradecer finalmente la presencia de los queridos profesores. Se va a repetir este tipo de conversatorio el año 2022. Este es el cuarto del año 2021 para quienes han visto a María Victoria, a Hugo Muñoz, a Eduardo Figueroa, a Cristóbal Contardi, Armando Arteaga, por dar algunos nombres, ¿no?, de profesores, Marco Medina, son los que también vienen. María Alejandra Rojas, estoy conversando con ella también para que puedan estar, ojalá en marzo, abril, ya con el primer conversatorio sobre el examen de grado, porque no queremos dejarlo solo en este proceso, sabemos que es complejo, pero como lo dijo el profesor Marco Antonio, sí se puede. Y lo dijo muy bien Claudio también, son más los que lo han logrado que los que no. Y prueba de ello es que somos la cuarta facultad a nivel nacional, escuela de Derecho, con más licenciados en la Corte Suprema. Miren el dato, de 48 universidades que imparten Derecho en Chile. La que más aporta, de hecho, como universidad privada es la Andrés Bello y en segundo lugar la Universidad Central. Y eso que la Andrés Bello tiene... Rafael, hay un punto que no tocamos y no quiero ser fatalista, pero evidentemente todos nos planteamos qué pasa si reprobamos. Yo creo que eso también es importante. Súper importante. Y eso ustedes lo tienen que tener en la mente de qué van a hacer al día siguiente. O sea, tienen que estar, ojalá no les suceda, pero reconozcamos que está dentro de la ley de las probabilidades. Además, que no nos olvidemos que tenemos este sistema en la universidad que podemos aprobar algunas cédulas y reprobar en una, pero se vuelve a rendir esa. Entonces, eso también tiene unas ventajas bastante notables, ¿no? Pero ustedes tienen que estar preparados mentalmente para saber qué van a hacer al día siguiente, si eso ocurre. Piénsenlo, no es para que se amarguen ni se asusten, pero tampoco podemos mirar para el lado, ¿no es cierto? Y hacernos los lesos que esto no le va a pasar a nadie. La sensación que yo tengo, Marco Antonio, es que a propósito de la reprobación en ese sentido, primero estadísticamente la mayoría reprueba una asignatura pendiente, es decir, avanzó en 2. Eso ya
muy buen indicador. Y respecto de quienes se quedan con las dos, la recomendación que siempre le hacemos, porque son las dos troncales con las que se quedaron, es que se tome un tiempo más prudente que el que quizás pretendía, ¿no? No es conveniente, por lo tanto, tomar nueva fecha el mes siguiente o subsiguiente, sino que darse un tiempo de un nuevo repaso y ver la eventualidad también de buscar algún tipo de ayuda si es necesario para llegar mejor preparado a esa segunda oportunidad donde va a tener que rendir civil y procesal. Pero cuando alguien se queda con una asignatura, yo creo que el escenario es bastante favorable porque siente evidentemente el estudiante egresado que ha aprobado el 70% del grado. Ahora la primera ayuda que hay que buscar, yo vuelvo sobre este punto, es en uno mismo, porque uno tiene que ser autocrítico. Uno no le puede andar echando la culpa al empedrado. La gente es campeona mundial para eso. Se fijan, son campeones mundiales. La gente quiere que le hagan todo. No siempre la culpa es del gallo al lado. No, la culpa no es mía. Entonces, eso es súper importante, hacer un análisis. Bueno, decir, ¿qué me pasó? ¿Por qué fallé? Y por qué no todo se reduce en salir a pedir ayuda, se fijan. La ayuda la tienen quizás ustedes mismos ahí a la mano y es darse cuenta de que, bueno, la embarré porque quizás esto lo hice mal, bueno, ahora lo tengo que hacer bien. Entonces, yo, complementando lo que dice Marco Antonio, cada vez que un alumno que yo examino sale mal, yo le digo lo siguiente: miren, estimado alumno, el examen de grado y su resultado adverso es como una raya en el agua, no deja huella. Cuando usted logre ser abogado, su cliente no le va a preguntar cuántas veces dio el examen de grado. Tampoco le va a preguntar qué nota se sacó en el examen de grado. Le va a preguntar, solucióneme este caso. Entonces, esa es la perspectiva que ustedes tienen que adoptar. También, obviamente, hacer la consiguiente autocrítica, como dice Marco Antonio, que es muy importante. Pero también diciendo que esto no es definitivo, no se acaba el mundo. Muchas personas, muchos abogados, excelentes abogados, lo han dado más de una oportunidad. Entonces, esa es la filosofía que ustedes tienen que... Autocrítica, pero diciendo, aquí no se acaba el mundo porque si yo lo apruebo después, voy a ser abogado igual y voy a ser tanto o mejor abogado que los que lo aprobaron con 3 votos de distinción o a la primera oportunidad. No, eso no es lo importante. Lo importante es que usted sea buen abogado. Ese es mi consejo. Muchas gracias. Bueno, llegamos ya al final. Bien. 25 minutos para las 8, así que sobreexcedidos en el tiempo, pero creo que para nuestros queridos estudiantes y egresadas ha sido muy valioso escucharlo, sobre todo quienes no los tenían todavía en el radar, no los conocían, queridos profesores. Yo les agradezco muy sinceramente este ejercicio porque acercar el examen de grado a nuestros estudiantes cada vez es más significativo para que ellos sepan de que esto es absolutamente factible, es posible que se preparen bien, lo rindan, aprueben y se transformen en buenos abogados y abogadas como ustedes mismos lo señalan. Así que nos vemos muy prontamente en otra actividad. Gracias, Marco Antonio. Gracias, Claudio. Un abrazo grande a todas y todos. Y cualquier cosa, me escriben. Ustedes saben que estoy disponible. Que estén muy bien. Chao. Adiós, nos vemos. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias por todo y por